FM, Radio Vida 105.1 FM. Antena de transmisión en calle Tamarindo, segundo sector del Fidelac, en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Radio Vida 105.1 FM. Es un proyecto de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Aquí inicia Triple Impacto con Gina González Salgado. Bienvenido. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Qué gusto estar aquí en cabina, qué gusto tener por fin un invitado en vivo y a todo color. Le doy la más cordial bienvenida a su programa Triple Impacto en Radio. Su amiga y servidora Georgina González Salgado, o Gina González Salgado, le da la más cordial de las bienvenidas. Yo estoy contenta porque todo ha sido esplendoroso y maravilloso. Nuestros invitados han aportado, pues ya a lo largo de todos estos meses, una valiosa información y créame, hoy no va a ser la excepción. Estamos, le recuerdo, en Radio Vida 105.1 del FM. También le invito a que nos sintonicen a través de nuestra página web en www.radiovida1051.com. Tenemos de lujo a la ingeniero Jenny Reyes en cabina, quien le va a responder amablemente a través del teléfono en cabina 753-53-7-1701. 753-53-7-1701. Y si no está en posibilidades de echarle una llamada aquí a esta radio, pues nos puede mandar un mensaje a través de WhatsApp, que es el 753-100-77-54. Le vuelvo a mencionar el WhatsApp, 753-100-77-54. El día de hoy es jueves 29 de agosto del 2024. Oiga, yo hice aquí una pequeña operación aritmética y resulta que tenemos 17 semanas antes de que se nos termine este año 2024. Huele a fiesta, huele a grito, huele a pan de muerto, huele a posadas, huele a muchas cosas agradables que pasan a partir de septiembre en nuestra cultura, bendita cultura mexicana. Le doy la más cordial de las bienvenidas al licenciado Elías Galeana Morales, nuestro invitado, pero sobre todo mi amigo. Sí, con mucho orgullo siempre que me dicen, oye, ¿conoces a Gina? Digo, me jacto, quiero creer que soy su amigo. Yo la considero mi amiga. Muchísimas gracias, Gina, por el espacio. Gracias por el espacio que nos das en este momento en este momento que vengo representando a Cultivando Futuros como procurador de fondos y a todos los proyectos de inversión social que tiene ArcelorMittal México. Como pues tú ya sabes, Cultivando Futuros forma parte de estos proyectos y pues contento siempre de que nos des la oportunidad de abordar esos temas tan importantes y pues de poder platicar estas cosas interesantes. Híjole, no cabe duda que un costeño siempre le va a ganar otro costeño. Me ganaste la presentación estelar. Apenas iba yo a desplegar todos esos talentos que la gente de la costa tenemos para ser elocuentes y presentar de manera adecuada a nuestros amigos. Bienvenido, muchas gracias Elías. Muchas gracias, amiga. Fíjate que te invité. Ya vamos a entrar en materia. Te invité porque la última vez que nos hiciste el favor de estar aquí acompañando a mi queridísima maestra Edna González Lerma del CECITEM. Un saludo a la doctora desde esta radio, desde esta cabina y programa. Nos quedamos un poco pendientes de platicar de este tema tan, pues yo diría que oculto, sí, pero del mayor impacto social, económico y hasta ambiental en un momento determinado, claro, a través del tiempo. El tema es la infancia en sus entornos familiares violentos y las heridas que quedan
y que qué difícil es que sanen, si es que sanan. Si es que sanan. Y tú tienes un papel importante, no a nivel de puesto, sino a nivel de contacto con esas problemáticas. Tienes un contacto visual directo con esas problemáticas, pero no sé si tengas ahorita a la mano, porque quiero decirle, amigos, que yo no les doy el acordeón a mis invitados. Vienen a capela a demostrar su conocimiento en su materia, y con Elías no va a ser la excepción, pero no sé si traigas el dato de qué sucede desde, vamos a decirlo así, desde lo macro, que sería a nivel nacional, hasta lo micro. Sí. Amigo, el micrófono es tuyo. Sí, Gina, pues muchas gracias. Y como dices tú, tenemos la fortuna de estar ahí, de poder tener contacto con muchas de las comunidades, pero sobre todo con muchas de las realidades que vive nuestra región y que vive nuestro país. Cultivando Futuros, pues nació como una iniciativa de desarrollo social y desarrollo comunitario entre ArcelorMittal México y Chalfont México en el 2013, o sea, ya hace varios años, ¿verdad? 11 años. Y uno de los objetivos fue precisamente eso, ¿no? Conocer cuál era la problemática social, que como dices tú, las que no se dicen, ¿no? Las que a veces los programas sociales a veces no siempre monitorean, las que a veces se palpan solamente cuando estás como en la realidad, ¿no? Sí. Conociéndolas. Y justamente, digo, nosotros tenemos pues ya 11 años levantando información todos los años, y el primer año pues no tenía que ser la excepción, ¿no? Entonces, en este primer levantamiento de información que se hizo para la conformación de Cultivando Futuros, pues se detectó como un foco rojo, el principal foco rojo, el tema de violencia doméstica que hay en la región, ¿no? De violencia generalizada, de una violencia sistémica en el ámbito familiar, pero sobre todo de una violencia que está claramente dirigida, Gina, hacia los niños y hacia los jóvenes, ¿no? Que en este caso, les digo yo, pues son la población siempre más vulnerable, ¿no? Nosotros podemos encontrar diferentes grupos de población vulnerable, pero les digo yo, en un ejercicio, les digo yo, de honestidad, casi siempre todos los grupos tienen quienes hablen por esos grupos, ¿verdad? Y los niños y las niñas y los jóvenes no tienen voz todavía. No vivimos en esta ciudad, en esta sociedad adultocentrista todavía, y en el que el niño y la niña no es reconocido todavía como persona, como individuo, o sí es reconocido legalmente de cierta manera, ¿no? Pero no se le da ese papel y esa importancia que tiene en la sociedad, olvidándonos de que todos, amiga, de que todos fuimos niños en algún momento, ¿no? Y que tenemos un niño adentro. Exacto. Y un niño herido adentro de nosotros. Y pues digo, hablando de los temas de la realidad, y como comentas hace un momento, la vez pasada compartimos datos. Nosotros, y tú lo sabes, es algo que hasta una frase que me gusta a mí usar, les digo, me gustan a mí más los datos que las opiniones. Sí. Y pues datos tristes, pero que debemos conocer, ¿no? Y que hemos tenido la oportunidad de compartir con madres y padres de familia de diferentes comunidades. Y siempre les hago yo la pregunta, y se lo pregunto yo al auditorio que nos escuche, y te lo pregunto ahorita a ti, amiga. Si ahorita en este momento te llamaran por teléfono, en lo que sea que estés haciendo, y te dicen que tu hijo, tu hija, o tu nieto, tu nieta está teniendo una emergencia, ¿no te pararías y te irías? Pero en friega, o sea, la pregunta ni se pregunta desde en mis tiempos. Nunca me he encontrado, amiga, alguien que me diga que se queda, ¿no? Digo, entonces parece que sí es lo más importante, así que sí es. Son lo más aparentemente, ¿no? Les digo, entonces, pero la realidad, amiga, es que hoy todavía, y según la OCDE, México es el primer país, o sea, el número 1 en el mundo en abuso sexual, en casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, en producción de pornografía infantil. Es decir, en México es el país que más pornografía infantil produce en el mundo. No puede ser. Y de violencia doméstica infantil. Les digo yo, son 3 primeros lugares mundiales vergonzosos, de verdad. Que les digo, si lo vemos de esa manera, pues somos el país que más golpea a sus niños. Somos los papás y las mamás que más golpean a sus niños, los cuidadores que más golpean a sus niños. Digo, y en donde es más probable que termine siendo víctima de la explotación laboral, de la explotación sexual o de la pornografía. Digo, pareciera que entonces es el país más complicado para nacer, ¿no? Digo, dentro de estos ámbitos y corriendo esos riesgos. O sea, mira, a veces vemos imágenes de India, a veces vemos imágenes del Congo, a veces vemos imágenes de Asia, de China, de países. Y nos
asustamos y nos rasgamos las vestiduras cuando tenemos un mega problema aquí en nuestro país, en nuestro estado, que ahorita quiero que me platique si es posible. Es más, Elías, nuestros vecinos. Sí. Yo me voy a disculpar si molesto, pero es necesario. Quiero saber quién de ustedes no le ha tocado oír niños casi pidiendo auxilio porque los están golpeando en la casa del vecino. Y resulta que los golpes llegan del ser que más te ama en esta tierra. Claro. Por eso tengo mis conflictos a la hora de romantizar la imagen de una mamá y un papá. Discúlpeme, yo sé que le voy a incomodar, pero es mi opinión y también tengo derecho a darla. Sí. Entonces, ¿cómo andamos en el estado de Michoacán? Sí, no, y mira, justo, y a mí me gustaría, digo, esta opinión es igual de manera personal, les digo yo, no representa la radio opinión, del proyecto, no, pero justamente, y por qué eso es importante decirlo, Leo, porque cuando tú violentas a un menor, cuando tú violentas a un niño o una niña, y más si es tu hijo o tu hija, lo primero que le estás enseñando, o sea, a su cerebro le estás enseñando, es que se vale lastimar a la persona que más amas. El amor es dolor. Esa idea le estás implantando en su cerebro. La primera falsedad. Que se vale lastimar a quien amas, ¿no? Así o a quien es. me ama se vale que me lastime. ¿Y sabes con qué viene casado eso? Discúlpame. Con que si me amas, me aguantas. También, claro. Y amor es aguantar y es soportar. Aunque me mates, yo sé que me amas. Oye, eso ya tenemos datos acerca de esa exacto. Y mira, y sí es cuestión. importante hablar de eso. ¿Por qué? Porque dos cosas. Primero, porque como lo dices tú con los niños, no parece que fuera, les digo, una epidemia silenciosa, ¿no? Que a pesar de ser un problema grave, lo tenemos normalizado, ¿no? Y eso es uno de los problemas en estadística que seguimos encontrando. Hoy, más del 46% de padres de familias, o padres y madres de familias que se entrevistan en este tipo de ejercicios, piensan que el gritar no es una forma de violencia, por ejemplo. Supuesto que ¿no? sí. Piensan que el jalonear, que mientras no te cause yo una herida, que se vea o que se note, no es violencia. Aquella frase de que las palabras o los jalones o los pellizcos no sacan sangre. Claro. Y lo otro es porque es parte de un ciclo, ¿no? De un ciclo de violencia generacional. ¿No? Un ciclo de violencia generacional que es este tema de, bueno, como a mí me violentaban de niño, yo necesito violentar, ¿no? Yo puedo y tengo el derecho de violentar. Y les digo, y casi siempre el tema es, escuchamos en algunas ocasiones esta expresión de, bueno, a mí me pegaban, pero mírame que no tengo ningún trauma. No, mírame qué bien estoy. Les digo yo, que te acuerdes es el trauma. Les digo, que te acuerdes que te pegaban, ese es el trauma. Ese es el asunto. Porque si no hubiera sido una experiencia traumática para tu cerebro, para ti, no te acordarías de ese tema de tu infancia. Platicando con nuestra amiga, la licenciada Michelle Villagómez, que es una profesional de la salud mental y de la salud emocional, tocamos el tema acerca de que los niños con algunas condiciones no diagnosticadas como la hiperactividad, incluso síndrome de Asperger, que tienen comportamientos, no son comportamientos, pues vaya, que califiquemos de extraños, pero sí no convencionales, son uno de los blancos de mayor violencia, porque al niño que no se puede quedar quieto, entre comillas, que no puede estar como quisiéramos los adultos, como un muñequito de peluche que pones en una esquina y no se mueve, nada más adorna la casa. Sí. Pues para educarlos son desde la violencia verbal, la violencia emocional, porque si no te portas bien te voy a ir a regalar. Claro. Esa es la violencia emocional. Y la última y la más es tremenda es la violencia física. Claro. Pero llevada a un extremo de salvajismo. O sea, no estamos hablando de nalgaditas. No, hay casos de asesinatos, ¿no? De parricidios, por infanticidios, asesinados por sus propias madres y sus propios padres. Pero algo que te quiero yo comentar es que yo recuerdo que hay
una situación de que las víctimas normalmente pudieran llegar a ser los victimarios. O sea, que los victimarios normalmente son víctimas también. Y ahí se relaciona mucho con lo que estás diciendo. Es una cadena, es una generación, es una cultura, es un ciclo. La violencia la aprendemos en nuestro entorno familiar. Definitivamente, como casi todo nuestras primeras formas, la manera en la que aprendemos a relacionarnos, a convivir, a demostrar nuestros afectos, cosas por el estilo, lo aprendemos de nuestro núcleo familiar, independientemente si convivimos con mamá, papá, con algún otro cuidador, ¿no? La dinámica que nosotros tenemos en nuestra infancia, nuestra primera infancia, es donde aprendemos cómo funciona la sociedad en teoría, ¿no? Entonces, definitivamente es el ejemplo, ¿no? Es lo que está perpetuado. Y también, Gina, la carencia de asumir la responsabilidad que muchas veces debemos tener como adultos y sobre todo como padres o como madres o como cuidadores de nuestras niñas y de nuestros niños, ¿no? Que al final de cuentas somos nosotros los primeros responsables. Hace 11 años, cuando ArcelorMittal México hace esta gran apuesta por la educación y el desarrollo comunitario en Cultivando Futuros, nos dimos cuenta también de algo, ¿no? El año pasado nosotros cerramos nuestros programas educativos beneficiando a casi 2,500 niñas y niños, ¿no? Programas de prevención de la violencia, desarrollo integral de la sexualidad, de derechos, pero también nos damos cuenta de que no nada más se necesita formar a las niñas y los niños. Si bien es cierto que estos cambios generacionales son a mediano y a largo plazo y de horizontes de largo plazo, también nos dimos cuenta, y es lo que hemos hecho, que se necesita trabajar con madres, padres y cuidadores. Me gustaría ponerte un ejemplo. En Cultivando Futuros brindamos de manera gratuita 3 servicios de salud. El servicio de salud dental, el servicio de salud nutricional y el servicio de orientación psicológica. Los 3 son gratuitos para los 2,000 y tantas niñas y niños y para sus familias, para los maestros de las escuelas, para los directivos, etcétera. Y ocurre un caso que para mí es curioso y quiero traerlo al tema porque creo que nos confronta como adultos, ¿no? Que uno de los servicios que es más requerido es el tema de la orientación psicológica. Sí. ¿No? Lo requieren los papás, lo requieren los maestros, lo piden los maestros, etcétera, ¿no? Y les digo yo, y la realidad también es que, de acuerdo, nosotros hacemos monitoreos nutricionales 2 veces al año de todas nuestras niñas y nuestros niños y encontramos muchos casos de malnutrición, ¿no? Desde desnutrición hasta obesidad. Que también es una forma de maltrato. Que es una forma de maltrato, que es una forma de violencia, les digo, y que a largo plazo puede repercutir en problemas de salud mucho más graves. Sí, ahí está la estadística de muertes por diabetes en México, ¿no? Les digo, el problema de una infección dental, de una infección en el nervio dental, puede llegar a problemas de salud muy, muy graves, cerebrales, físicos. Pero les digo, pero ¿sabes qué pasa a veces con el niño que tiene obesidad o con el niño que le duele la muela? Que nada más le pasa a él. La muela nada más le duele al niño. No le duele al papá, no le duele al director, no le duele al maestro, le duele nada más al niño. Pero el problema de conducta... me duele a mí como papá, o yo creo que me duele a mí como papá. Me molesta, no me duele. Me molesta realmente... a mí como docente, ¿no? Sí. Pero entonces les digo yo, aquí está donde tenemos que confrontar, porque casi siempre, y esto no nada más sucede en Cultivando Futuros, pero casi siempre al abordar un tema de salud mental o de un trabajo de salud mental con un niño, niña o adolescente, ¿con quién crees que se tiene que empezar a trabajar primero las primeras sesiones? Pues mira, los papás. Con los papás y las mamás o los cuidadores. Y casi siempre ahí está la primera barrera, ¿no? Entonces le digo, porque un niño o una niña que requiere un proceso de atención psicológica o psicopedagógica también habla a lo mejor de mi carencia de habilidades o de gestiones de crianza y de mi carencia de habilidades o gestión de mis emociones, ¿no? Entonces digo, pues sí definitivamente es un problema de salud y definitivamente es un problema que se necesita. Pero entonces se expone eso, ¿no? Que les digo, bueno, tenemos niños con obesidad, pero yo veo padres que siguen teniendo hábitos de alimentación muy malos con esos niños, ¿no? Pero el problema de conducta muchas veces se busca esa atención, pero porque me está haciendo o ya un problema a mí, ¿no? Está exponiendo a lo mejor una deficiencia que yo tengo en cierta habilidad de crianza, ¿no?
Y es por eso que también nosotros abordamos la escuela para padres, por ejemplo, ¿no? Donde se enseñan ese tipo de habilidades de crianza positiva a los papás, a las mamás y a los niños, ¿no? Tenemos un programa bien bonito que se llama Comités Comunitarios de Protección Infantil, donde las comunidades se están organizando, se hacen equipos de madres de familia, de docentes, de niñas y niños, y están haciendo acciones como por cuidar ahí su comunidad, ¿no? Porque les digo, porque es así. O sea, a veces a mediano y a largo plazo, pero solamente cerrando el círculo, como se puede empezar a combatir este ciclo de violencia. Y porque también no asumimos muchas veces, como lo dijimos ahorita, la violencia física, no es como la evidente, la evidente, ¿no? Pero violencia también sufren, por ejemplo, los adolescentes o jóvenes que no pueden acceder, por ejemplo, a métodos anticonceptivos en sus comunidades. Ellos tienen derechos sexuales, por ejemplo, los adolescentes y jóvenes, ¿no? Y muchas veces ese tipo de servicios de salud reproductivos no se cuentan, ¿no? Para ellos, por ejemplo, ¿no? Y tan solo, me gustaría compartirte, ¿no? En lo que va del año, fíjate, en México, más o menos se han reportado alrededor de 1,508 menores de edad asesinados en el año. Sí, ¿no? Esa es una cifra tremenda. 24,000 delitos se han reportado contra menores y de 2015 a la fecha, amiga, 90,000 lesiones más o menos han sido denunciadas nada más, ¿no? Las que no son denunciadas, pues no existen en la estadística, ¿no? Pero imagínate esas 90,000 lesiones, ¿no? Entonces, digo, eso es la violencia física, ¿no? Números de violencia física. En Michoacán, ¿no? Se han detectado al año 1,479 casos de maltrato, por ejemplo, ¿no? El año pasado hubo 360 denuncias de abuso sexual. Y en lo que va del año ha habido más o menos 560 denuncias de agresión. Y eso es lo que se reporta. Lo que se reporta, exactamente. Es la punta del iceberg, dicen por ahí, sí, exacto, ¿no? sí. Es lo que los datos que tiene, por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es los datos que te estoy compartiendo, y del CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? O sea, aquí en el estado de Michoacán. Aquí en el estado de Michoacán. Entonces, digo, en Lázaro Cárdenas, pues como lo decíamos al principio, no nada más Cultivando Futuros, hay muchas instituciones que tienen que ver con el resguardo de la salvaguardia infantil y lamentablemente también pues hay muchos casos, hay casos muy seguidos de violencia infantil, de abuso contra menores. Y también aprovecho yo la oportunidad de tener al auditorio para comunicarme pues con madres, padres de familia, con maestros, con directivos, porque muchas veces sí se tiene la atención y la intención, de ayudar, pero muchas veces no se sabe cómo hacerlo, ¿no? A veces no se sabe cuál es el protocolo adecuado a seguir, no se sabe hasta dónde puedo yo hacer algo, hasta dónde me puedo hacer responsable, porque también en muchas ocasiones la realidad es que tú dices, bueno, sí he escuchado que violentan a un vecinito, sí he escuchado que violentan a un compañero de mi hijo en la escuela, ¿no? Pero pues sé que si denuncio puedo tener esta consecuencia, ¿no? Sé que si denuncio puedo tener... Entonces, conocer todo ese tipo de información es bien importante para las instituciones, para las escuelas, y para madres y padres de familia, ¿no? Nosotros lo hacemos en Cultivando Futuros con los comités comunitarios de protección infantil. Todos los años realizamos capacitaciones para docentes y para directivos acerca de protocolos de acción, de casos de violencia o de abuso para menores, para saber qué hacer, ¿no? Para saber hacia dónde dirigirse y cómo hacerlo. Fíjate que me impresiona esta cifra. De hecho, la compartiste en tus perfiles. Más de 1,500 niños y adolescentes han sido asesinados en lo que va del año. Nos da a más de 3 por día. Ajá, más o menos. O sea, está tremendo. Claro, y esto hay que hablar que otra forma de violencia y que está ahí en los números, ¿no? Son los menores de edad que son pues a la fuerza sustraídos por el crimen organizado a participar en actividades ilícitas, que muchas veces son víctimas de estos asesinatos, ¿no? Porque se encuentran dentro de actividades delictivas, dentro de actividades que tienen que ver con negocios ilícitos o de actividades ilícitas, de ese tipo de riesgos, ¿no? Entonces hay muchos menores explotados, obviamente, y de manera involuntaria en este tipo de actividades, y otros, pues que esa es su realidad también, ¿no? Otros de que eso es lo que conocen también, eso es parte de su realidad, y eso es en lo que se tiene que trabajar muchas veces. También, híjole, ¿no? Pues mira que es una... es un enredo, es una maraña, es un laberinto
de problemas y hay pocas salidas, hay pocas soluciones y hay pocas alternativas. Yo creo que no está fácil ni para las organizaciones de la sociedad que están queriendo intervenir en esta problemática, y pues a las dependencias de gobierno que les tocaría poner atención en este tema, pues a veces las distraen otros temas que nada tienen que ver con esta problemática. ¿Por qué es importante esto? Déjame comentárselo al auditorio. La violencia en niños y adolescentes nos impacta, como ya dijo mi amigo Elías, a través del tiempo. Nos quejamos de vivir en una sociedad violenta, pero hemos dejado que así sea, porque un niño no nace siendo malo, señora. A un niño lo formamos, le damos las instrucciones. Haga de cuenta que usted está programando una computadora o un dispositivo electrónico para que usted para que le responda como usted necesita que responda, y si lo hace inconscientemente, usted está programando un problema para su casa, para su colonia, para su comunidad y para su país y para el mundo. Usted puede decir ¿qué me importa? Pero yo le voy a decir una cosa. Puede ser que el problema más grave empiece con usted. Así que yo le quisiera hacer conciencia. No hay un violento, un adulto violento, una adulta violenta que no... hay excepciones. Ahorita estoy analizando bien lo que le estoy diciendo, pero hay contadas excepciones en las que un asesino serial diga que sus padres fueron una maravilla. Del que me acuerdo es de Ted Bundy en Estados Unidos, que le preguntaron, oye, ¿por qué te gustaba matar, no? Sistemáticamente. ¿Tus padres te pegaron? No. ¿Tus padres te violentaron? No. Mis padres fueron los mejores padres del mundo y me rodearon de amor y cariño de todas mis necesidades. Son contadas esas situaciones. Normalmente se llega a una etapa en la vida en la que vienen tan cargados de violaciones a su dignidad, a su emoción, que ¿sabe qué? Creamos al perfecto asesino. Y hay muchos casos, o sea, yo no le estoy hablando de inventos, hay casos, investigaciones periodísticas que dan cuenta de niños que han terminado pues haciendo actividades ilícitas porque vienen huyendo de una violencia intrafamiliar fuerte, terrible. Y créame, usted fue niño, fue adolescente. Exacto. Hay cosas que se ven como un callejón sin salida. Y donde te da así tantita luz, por allí te vas. Por ahí. Entonces, Lázaro Cárdenas, ¿cómo está? Porque me hablaste del Estado, tocaste mucho lo que ustedes ven. ¿Cómo se ve el panorama de aquí a unos... Vamos a hablar de un periodo de la primaria, de aquí a unos 6 años, o a lo mejor es mucho tiempo. ¿Cómo se ve el panorama, Elías, aquí? Mira, yo creo que tenemos que reconocer, por ejemplo, dos, les digo yo, líneas, ¿no? A veces distintas, porque de verdad que sí es bien distinto el panorama que hay en las tenencias, en las comunidades de Lázaro Cárdenas, que a lo mejor a lo que puede haber en la cabecera municipal, ¿no? Los casos de violencia infantil y doméstica están generalizados, ¿no? Están más normalizados en las comunidades. Está más normalizado el tema del abandono escolar, ¿no? Está más normalizado el tema del trabajo infantil, ¿no? Pero cómo se puede ver, más que cómo se puede ver, Yana, a mí me gustaría ver es qué es lo que podemos hacer para que se vea mejor, ¿no? Porque cómo se puede ver, pues, para mal. Si sigue así, para mal. A mí me gustaría hablarte de un número de Michoacán, que en este número está reflejado Lázaro Cárdenas, y es un incremento. Los 4 delitos que más se cometen contra menores de edad es la corrupción, extorsión, el rapto y el secuestro,
de 2023 a 2024, te voy a poner nada más el ejemplo del rapto, ha aumentado de un 2 a un 12%. ¿Un 10% en un periodo menos de un año? En un periodo de un año. El secuestro de un 2 a un 6%. La corrupción de menores de un 145 a un 150 más o menos, ¿no? Que eso se mide en los delitos que se cometen más o menos en los menores de edad. Y que se reportan. Entonces, que se reportan. Entonces, te digo, Lázaro Cárdenas no es ajeno. Lamentablemente también muchas de las estadísticas que se generan, por ejemplo, a nivel municipal, no siempre tampoco son pues incluidas o transparentadas de la mejor manera o de la manera más eficaz. Tú puedes entrar, por ejemplo, eso lo podríamos hacer, yo lo hice en un ejercicio, entrar a la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, por ejemplo, de Seguridad Pública, te da los datos de delitos de Michoacán, pero por ejemplo no te da cuáles son en menores de edad, ¿no? O nada más te dice cuáles son en este... No los tienen estratificados, vaya. Exactamente. Entonces, hay un tema ahí de eso, y lo otro, pues, es un tema de protección de datos, ¿no? De protección de datos de menores que a lo mejor puedan tener de repente las fiscalías o las instituciones que son las encargadas de la salvaguarda de la protección infantil. Nosotros te platico de las realidades que conocemos. O sea, sí, en lo que va del año yo te puedo decir que hemos tenido contacto con aproximadamente unos 8 casos, más o menos, de diferentes escuelas, donde maestros se han acercado a preguntar acerca de los protocolos, de comentar acerca de algunos casos. Hemos tenido vinculación con algunos casos. No nada más Cultivando Futuros, el programa de Mujeres de Acero está en un constante trabajo también en ese tipo de atenciones de violencia, y también constantemente pues son un punto referente, ¿no? de qué hacer o de con quién acudir de muchos de estos casos para que las puedan orientar. Ahorita vamos a tocar ese tema de la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en estas atenciones a estas problemáticas que pues no nos alcanza para atenderlas a todas. Querido auditorio, le doy las gracias. No nos estamos despidiendo, nada más le estoy recordando que estamos en Triple Impacto en Radio Vida 105.1 del FM, que nos puede enviar sus mensajes al WhatsApp 753-100-7754. Y ahorita le invito a que escuchemos unos importantes mensajes de nuestra radiodifusora. Estamos de regreso en Triple Impacto en Radio, queridos radioescuchas, con un tema pues un tanto complicado, pero se tiene que seguir ventilando. Es infancias y entornos familiares violentos que provocan heridas que no fácilmente sanan. Estamos con el licenciado Elías Galeana Morales. Mi amigo Elías Galeana Morales es procurador de fondos de Cultivando Futuros, y está hablándonos él desde su conocimiento, su trabajo, y pues desde su muy sana afición a los datos, informándonos de una realidad que no porque no se vea, no existe. Exactamente. Las organizaciones de la sociedad civil o las llamadas ONGs han venido, y esto no lo digo yo, hay estudios que lo confirman, han venido a ocupar o a realizar los ejercicios que anteriormente pues eran competencia exclusiva del Estado. Exacto. Nada más que dicen, ¿verdad?, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Exactamente. Y cuando queremos hacer el bien, pues resulta que estamos haciendo mal, porque no conocemos, no sabemos lo que estamos diciendo ahorita, me lo estabas platicando. No conocemos que hay protocolos. Exacto. Para cuando queremos ayudar a alguien que está en situación de violencia. Platícame así, hasta donde tú puedas platicarme acerca de esos protocolos. No es tan fácil entonces que yo le llame al 911 y les diga, oiga, aquí a un lado están torturando a un niño. No es así, ¿o sí?
Bueno, pues fácil a lo mejor de que lo hiciera, sí, pero no es el camino correcto, ¿no? El camino conveniente. Que tú pudieras a lo mejor conveniente, sí. Sí, mira, Gina, nosotros, como te digo, el primer contacto, Cultivando Futuros es al final también un proyecto que se trata del desarrollo comunitario y en ese tipo de casos de la prevención. ¿No? Entonces, para nosotros es bien importante que los docentes, o en este caso que las escuelas con quienes tenemos el contacto directo y las comunidades con los comités comunitarios sepan cuál es el protocolo, de qué se trata este protocolo, ¿no? Es saber, primero, yo como que ya conocí el caso, ¿no? ¿A qué estoy obligado o a qué no estoy obligado, ¿no? En el caso de instituciones, por ejemplo, que están relacionadas con la salvaguardia infantil, de personas que trabajan en instituciones de gobierno o de personas que trabajan en instituciones escolares, la regla o la primicia es, pues quien se da cuenta del caso tiene la obligación de denunciarlo o de hacer la activación del protocolo. En este caso, nosotros lo decimos así, ¿no? Es hacer la activación del protocolo. Ya dependiendo si el caso se detecta en un ambiente escolar, si es en un ambiente familiar, en un ambiente doméstico, en un ambiente vecinal, pues tú sí ya puedes activar, en este caso como vecino, hacer en este caso una denuncia anónima al DIF, por ejemplo, que es la institución adecuada, con quien puedes hacer como este tipo de denuncias de abusos o de violencia doméstica, ¿no? En el caso escolar, pues sí, se debe, por ejemplo, hacer una detección del caso, conocer los directivos, los alcances de su responsabilidad. Le decimos, quien detecta, activa el protocolo y se indaga, se recaba la información, se debe de redactar un acta de hechos y de ahí una actuación, una derivación, que ya en este caso puede ser, que es dar parte a las instituciones gubernamentales, ¿no? Puede ser el DIF, el CIPINA o en este caso la Fiscalía Estatal. Permíteme preguntarte. Hay de alguna manera protección de datos de quien hace ese tipo de reportes. Si se hace de la manera correcta, y con las instituciones correctas, sí. Hay en algunas ocasiones, y esto lo tengo que decir con total sinceridad, pues que muchas veces la persona denunciante o personas que quieren hacer estas denuncias anónimas, pues se dejan llevar, ¿no? Como por algún desconocimiento que hay en el proceso, y pues más que hacerlo anónimo, pues termina siendo como un tema, pues, como un poco escándalo, evidente, ¿no? Exacto. Entonces, pero sí, definitivamente las instituciones de procurar justicia y de encargarse de esos datos tienen sus mismos protocolos de denuncias anónimas y de protección de datos para ese tipo de denuncias. Voy a hacer otra pregunta que a lo mejor no te corresponde responder. Les prometo que voy a buscar contacto con quien esté a cargo. ¿No sería bueno primero acudir a Derechos Humanos? Claro, sí, es una de las instituciones que incluso pues están dentro del mismo protocolo, y es una de las instituciones a las que se tiene que recurrir, o es a la institución que se tiene que recurrir dentro del mismo protocolo en casos de que la institución de impartir justicia o de la parte operativa fiscal, por ejemplo, como la Fiscalía Estatal, no quiera a veces tomar parte, ¿no? Suele suceder en algunos casos, y es con Derechos Humanos con quien tenemos que hacer esta denuncia para que pues pueda dar parte a las instituciones o organizaciones que tienen la obligación de llevar a... Sí, porque yo recuerdo que por ahí en algunos comentarios o exposiciones de índole legal siempre se habla del interés superior de la niñez. Exactamente, sí, es uno de los principios que bueno, en este caso en Cultivando Futuros, pues el principio de salvaguardia y el interés superior de la niñez es el principio máximo que nos rige. Pues es la razón de ser. Exacto, es la razón de ser de nosotros, y pues sí, ¿no? Se tiene que tener como prioridad en muchos de los casos, situaciones legales. Y yo quisiera aprovechar incluso pues para felicitar, por ejemplo, a la visitaduría local que hay de la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien. Porque atienden, la verdad, de una manera muy eficiente. Nos han apoyado en muchos de los casos y tienen un programa muy interesante, y esto a lo mejor les voy a aventar más chamba, pero tienen un programa muy interesante de charlas y capacitaciones sobre protocolos de acción. Entonces, pues ahí hago el llamado para docentes o directivos de escuelas o gente de organizaciones o de la sociedad civil que quiera conocer acerca de qué hacer, de cómo hacer, acercarse a la comisión y conocer a lo mejor acerca de manera adecuada y precisa. Ellos te puedan dar la información correcta de cómo llevar a cabo un proceso de este tipo.
Pues nos interesa mucho, yo creo que aquí que está mi director escuchándonos, nos interesa mucho desde esta radio, desde esta estación, incidir muchísimo en la prevención de delitos, pero sobre todo en la formación del ser humano, porque ese es uno de los de los propósitos de esta radio, incidir positivamente. Exacto, y del quehacer, ¿no? Sí. Del quehacer social, porque también es uno, y fíjate, Gina, en esa parte, yo sí me siento como bien contento, les digo, de Cultivando Futuros, porque ha sido un proyecto que basado en esto, que es mi sana visión por los datos, que nos ha demostrado que el trabajo, o que haciendo una apuesta por la educación, por la prevención, por el desarrollo de habilidades artísticas, como por ejemplo el Centro Cultural, ArcelorMittal, o de proyectos de desarrollo de habilidades como Mujeres de Acero, como Cultivando Futuros. Después de 10 años nosotros sí tenemos en la mano, les digo yo, los números, porque lo medimos, para saber que, por ejemplo, en líneas bases de familias que tuvimos hace 13 años, hoy sí podemos encontrar disminución, por ejemplo, en tipos de crianzas violentas, hasta de un 10, 15 o hasta 20%, por ejemplo, en temas de gritos o de maltratos físicos, ¿no? O de consideraciones acerca de temas de violencia o no, o de participación de los jóvenes, ¿no? O de alcances de posibilidades de éxito, se podría decir, de muchas de las cosas que tienen los jóvenes que han participado en los programas de Cultivando Futuros, ¿no? Entonces, esto es bien importante, y porque, como tú bien decías ahorita, al ser parte también de una organización no gubernamental, de la sociedad civil, o cuando se le apuesta, como en este caso ArcelorMittal lo hace por el desarrollo comunitario, a veces son los tipos de proyectos que tienen un poquito de más perpetuidad y continuidad, ¿no? A veces son los proyectos que después se pueden continuar a más mediano y largo plazo, y te puedes dar cuenta que sí hay estos resultados, ¿no? O sea, que sí funciona la educación, sí, ¿no? O sea, que sí funciona la cultura, que sí funciona el arte, ¿no? O sea, que sí son un camino. Yo, como una anécdota personal, tuve la oportunidad de apoyar cuando se formó la Orquesta Infantil y Juvenil de Apaxingán, y vieras qué proyecto tan interesante. O sea, teníamos niños que estaban ya prácticamente en el crimen organizado, o pues ya en el corte de limón y ya sin hacer nada, y fueron niños que terminaron becados en Las Rosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, maestros de Las Rosas que estuvieron yendo a Apaxingán a dar las clases. O sea, fue un proyecto bien bonito, bien interesante. Digo, eso es una anécdota personal, pero que yo me di cuenta. No, pues, ya le cambias la perspectiva a un niño. Claro, y aquí lo vemos también, ¿no? O sea, tú platicas con familias o jóvenes ya, porque pues hace 13 años que empezó el proyecto. Ya son... Ahorita, claro, ¿no? Adultos casi, sí, exacto. Pero lo vemos también en los jóvenes que se gradúan de nuestra prepa en línea, por ejemplo, ¿no? Que siguen queriendo estudiar, ¿no? O que sí cambia para ellos la perspectiva de vida de lo que pueden hacer. Estamos ahora teniendo la visión de apostarle mucho ahora al tema del emprendimiento y del desarrollo laboral. Pues invítenme, porque ando en esos moles. Porque el programa pasado lo decíamos, ¿no? Cuando estaba el conflicto que todos sabemos. Entonces, una comunidad no puede tener nada más una fuente principal de ingresos. No, debemos diversificar. Debe tener diversificación de ingresos y debe también tener movilidad social. Así es. ¿No? Y esa movilidad social solamente la logramos desarrollando a nuestros niños, primero tratándolos bien. ¿No? Por supuesto, claro. Primero, no siendo violentos con ellos. Porque ¿no? te voy a decir, como adolescente que fui, quiero decirte que el chip te cambia de un día para otro cuando te enfrentas a estados de violencia. O sea, como que hay una transformación de un día para otro. Y discúlpame, pero en esa perturbación tú no puedes estudiar. Claro. No entiendes de qué se te está hablando. El maestro puede estar hablando, pero tú estás en tu evento violento. Exactamente. Y discúlpame, pero un niño en violencia no aprende. Así como un niño en desnutrición no aprende. Claro. Un niño en un entorno de violencia no puede comprender. Claro. Y mira, y no es necesario, les digo, ser experto en salud mental. En eso. Hay un ejercicio que yo siempre les pongo, luego tengo oportunidad de ir a platicar con los padres de familia, madres y padres de familia en nuestras escuelas. Les digo, hacemos muchas cosas con nuestras niñas y niños que no tiene o no nos da ningún sentido si nos la hicieran o las hiciéramos con un adulto. Uy. Le digo, si tú llegaras a tu trabajo y te explicaran algo nuevo y no entendieras, y te agarraran a golpes para que entendieras más rápido. Sí. ¿Te haría sentido a ti que en tu trabajo otro adulto te golpeara? No, a mí no me hace sentido que a un bebé
de 6 meses a 1 año, le grites en la cara lo que tiene que hacer. Oye, apenas está desarrollando el lenguaje, apenas está entendiendo lo que es el agua, la leche, la comida, quién es mamá, quién es papá, apenas está ubicándose en el contexto, cuando tú ya le estás gritando una retaila de cosas que evidentemente son cosas que tú le quisieras decir a la persona que te lastimó, pero se las estás diciendo a una criatura que lo que está oyendo es un ruido ensordecedor. Sí, que no hay comprensión. Y no hay comprensión y se vuelve a equivocar y no te quiero platicar. Exacto. O sea, ya la sabes, ¿no? ¿Cómo se pone el infierno ese? Los temas físicos, pero les digo yo, hay por ejemplo humillación, ¿no? Si a ti en tu trabajo te humillaran enfrente de tus compañeros. Uy, no, ¿Crees que aprenderías mejor que dijeras, no, mira, mi jefe lo hace? Porque se preocupa me quiere por mí. O sea, me exhibió delante de los demás, como nosotros luego a veces exhibimos a nuestros niños. Así ¿no? es. Mira, es un cobarde, mira, es un esto, mira, es un llorón, eres un esto, ¿no? Les digo, ¿y a ti te haría sentido que lo hicieran? Les digo yo, mira, si el violentar a la gente o a los niños sirviera para aprender mejor, nosotros, acuérdate que somos el país que más violenta a sus niños. Pues seríamos el país el número uno en ciencias, en deportes, no lo somos. ¿no? Si golpear a los niños sirviera para prevenir que se hagan violentos, pues también, ¿no? Y no lo somos. Entonces... Fíjate, me hace sentido ahorita, conecto los resultados de los últimos resultados de la prueba PISA, que somos de los últimos lugares, con los primeros lugares en violencia hacia nuestra niñez. ¿Y a quién se le aplica la prueba PISA no sé si de capacidad o de habilidad, de conocimientos? A los niños. A las víctimas de la violencia intrafamiliar. A ellos se les aplica. Claro. Creo que casa muy bien. Hace clic. Hace clic, porque entonces tenemos que tratar de bajar esos índices, pero no lo van a hacer las instituciones de gobierno, ni la van a hacer solamente las organizaciones de la sociedad civil, o las ACES, o las iglesias. Las vamos a hacer todos desde nuestra casa. Exactamente. Y la primera mentalidad que debe de cambiar es la de los líderes de casa. Exactamente. Que son normalmente papá, mamá, o a veces cuando son hogares ¿cómo se llaman? Unifamiliares, pues a veces es mamá o a veces es papá. Pero el líder, el que esté a cargo de casa, tiene que cuidar desde lo que mira, desde lo que se rodea, para poder cambiar sus pensamientos y de esta manera, sus ideas, para cambiar sus pensamientos y en esa medida su respuesta sea razonable. Exactamente. Y en la medida de las circunstancias, porque, señores, nos hace falta bastante... Sí. La inteligencia emocional habla de autoconocimiento, ¿no? De la autogestión. ¿Cómo nos hace falta? Exactamente. Sí, mira, ahora sí que aprovechando el tema, ¿no? El título del programa, que hicimos, pues, heridas que no sanan. Creo que la primera invitación siempre es, Gina, a preguntarnos, a confrontarnos como adultos, como personas. Digo, asume tu responsabilidad de adulto. Sí. Y pregúntate, confróntate en si tienes tú alguna herida que no has sanado primero, ¿no? Ve qué herida te hace falta a ti sanar para que no sigas perpetuando esas heridas en tu familia. Un ciego no guía a otro ciego. Exactamente. Entonces, eso es lo primero con lo que nos tenemos que confrontar, ¿no? ¿Qué heridas me hacen falta a mí sanar? ¿Qué proceso tengo yo que llevar a lo mejor? Si antes de pensar en que mi niño o mi niña necesita atención psicológica, pensar si no soy yo el que requiere un tipo de ayuda de salud mental, pues, ¿no? Entonces... Y le quiero compartir al radioescucha. Normalmente cuando vamos con el especialista y le decimos, es que mire que el niño. ¿Sabes con quién agarran primero? A ver, contéstame unas preguntitas. Claro. Tan. Pues el niño está muy bien, pero la que la veo me afectadona es a usted. O sea, cosas así te responden. Sí, porque todos, también le voy a decir algo. No se sienta crucificado. Todos tenemos eventos emocionales, pero derivados de asuntos no resueltos. Si usted ya se hace consciente y acepta que tiene un asunto que resolver, busque ayuda profesional. No busque
respuestas del Google, de mucho TikTok. mucho menos, vaya y pregúntale a la Copilot o a ChatGPT. Lo pregunto en un video de Facebook, ¿no? Porque sabe que Copilot y ChatGPT, la inteligencia artificial, ahorita le va a decir, no estamos listos para esta conversación. Adiós. Así. Entonces, vaya, busque ayuda profesional, pero también acuda, por lo menos yo me imagino que podemos llamar a Cultivando Futuros. Claro que sí, pueden acercarse a Cultivando Futuros. Mira, me gustaría otro dato. Claro. Ya en lo que vamos a julio de este año, hemos realizado 414 consultas psicológicas de nuestros beneficiarios y han participado cerca de 500 madres, padres y cuidadores, digamos, también porque pues hay muchos niños y niñas que están bajo el cuidado de algún otro familiar en nuestras charlas de atención psicológica. Entonces, pues que se acerquen. En las redes sociales nos pueden encontrar como Cultivando Futuros. En todas las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, y no nada más a Cultivando Futuros. Toda la red de programas de inversión social de ArcelorMittal México estamos bajo los mismos objetivos. Todos trabajamos con poblaciones vulnerables, poblaciones de niñas, niños y adolescentes, aunque estemos focalizados en diferentes sectores, ¿no? Decimos, ya tenemos como experiencia y eso comprobado, no nada más por los proyectos de ArcelorMittal, que el arte y la cultura transforman. Absolutamente. Ahí está el Centro Cultural ArcelorMittal, ¿no? Yo he conocido mujeres que se han empoderado desde el curso de desarrollo de habilidades de mujeres de acero hasta talleres donde te enseñan a peinarte mejor, a maquillarte mejor, que para muchas mujeres eso logra un cambio bien poderoso en su vida, ¿no? Entonces, buscar no nada más a Cultivando Futuro. Yo los invito a buscar a Mujeres de Acero, buscar al Centro Cultural ArcelorMittal, buscar al Club de Fútbol también ArcelorMittal, que a veces hablamos muy poquito, pero pues ellos siempre están en actividad y que sin duda el deporte, pues olvídate, ¿no? También es un camino transformador. Ya vamos a tener que terminar, pero quiero preguntarte algo. Alguien que tenga una necesidad relacionada con este tema, ¿puede ir al Centro Cultural Pirelli y decir, oiga, necesito ayuda? En el Centro Cultural ArcelorMittal, ahí está la oficina de Mujeres de Acero. Ellas saben con quién hacer la gente, el equipo. Ángel es nuestra directora del Centro Cultural. Saludos, Ángeles. A la maestra Lido Nájera, que también está ahí en la parte liderando el proyecto del Centro Cultural. También conocen de los protocolos, saben también con quién acudir, pero habitualmente es el equipo de Mujeres de Acero quien da la canalización a este tipo de porque pues ir a Cultivando Futuros hasta la mira pues está un poco lejos. Entonces yo digo, bueno, me imagino que alguien que esté por aquí cerca llega caminando al Centro Cultural ArcelorMittal y entra y pregunta, oiga, ¿con quién puedo yo hablar? Exactamente, sí es. Y es un punto seguro, ¿no? También eso es bien importante decirlo. Nuestros proyectos son un punto seguro de violencia también, donde pueden sentirse seguras también en este caso de violencia doméstica. Mi amigo, no se nos va a acabar. Tenemos mucho de qué platicar. Son las 5:55. Amable auditorio, yo le agradezco que nos haya acompañado en este programa, que no va a ser el último, con mi querido amigo Elías Galeana Morales, porque él tiene los datos. Y de un tema tan importante para nuestra sociedad como es la atención integral a niños y mujeres de el municipio de Lázaro Cárdenas, pero ¿sabe qué? Que esto es un tema universal. Claro. Esto no lo podemos encerrar nada más aquí en el municipio, lo tenemos que atender en nuestro estado de Michoacán y en nuestro hermosísimo país México, que merece que nos portemos bastante mejor y que nos formemos para llevarlo hasta donde se merece, a los primeros lugares de eficiencia, de productividad, de ciencia, de deportes, de expresiones artísticas y culturales. Soy Georgina González Salgado, le doy las gracias por acompañarnos. Estuvimos en Triple Impacto en Radio y ¿sabe qué? Preocúpese por su comunidad, cuide su medio ambiente, aunque parece que a nadie le importa. Gracias. Hemos finalizado una emisión de Triple Impacto para Lázaro Cárdenas. Acompáñanos en nuestro siguiente programa, todos los jueves a las 5 de la tarde, aquí en Radio Vida 105.1 FM.